Dirijo un saludo muy especial a todos quienes se acercan a ver este video. Mi nombre es Jesús David Barreiro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades. En este momento me permito presentar mi examen final de este primer periodo anual, este primer semestre de la materia Teoría del Conocimiento en cabeza de nuestro tutor Jorge Antonio Armesto. Quisiera en primer lugar explicar un poco nuestro trabajo. Hemos escogido el capítulo 2 de un texto de Edgar Morin. Se titula Los principios de un conocimiento pertinente. En este texto nosotros podemos encontrar, primero, al menos desde mi perspectiva, la tesis principal o lo que intenta desarrollar el autor es que existe la urgencia de reformar la educación de una forma paradigmática, mirando siempre hacia un conocimiento pertinente que sea capaz de tener en cuenta el contexto, lo multidimensional, la complejidad y también la globalidad de lo que es la información, de lo que es el conocimiento en sí mismo en el mundo. Porque partiendo también del estudio introductorio que hace el autor en este capítulo, describe con una cita muy importante y fundamental que dice lo siguiente: cómo lograr el acceso a la información sobre el mundo y cómo lograr la posibilidad de articularla y organizarla, cómo percibir y concebir el contexto, lo global, la relación todo partes, lo multidimensional, lo complejo. Esto parte porque el hombre en sí mismo, en su entorno, en su medio, ya se hace esa pregunta del por qué, ¿sí? Y al acceder a ese conocimiento debe tener en cuenta diferentes aspectos que hagan más general su conocimiento y que lo hagan de una manera más inseparable de su propia naturaleza, es decir, un conocimiento general, un conocimiento total, un conocimiento que no sea parcelado o sea fragmentado, un conocimiento que no esté entre cuadrillas, sino que sea general y verdaderamente pertinente. La propuesta para la educación del futuro, según esto, tiene que ver con la aptitud frente a la organización del conocimiento. La organización del conocimiento en cuanto a verla en su totalidad, en su globalidad, no simplemente por partes, ¿sí? No y únicamente por disciplinas, sino hacerlo mucho más interdisciplinar, porque existen saberes disminuidos, existen saberes divididos y se puede convertir en un dogmatismo particular. El reto de cara a lo polidisciplinario, a lo transversal, a lo multidimensional, es decir, a todo lo que es en sí mismo diverso, es multidimensional, a lo que atraviesa a todo, tener un conocimiento que sea más rico y verdaderamente global. Para que el conocimiento sea pertinente, la educación deberá abordar lo siguiente. Primero, el contexto. Tener el contexto de la información, de lo que se tiene, es fundamental, porque el contexto le da sentido a lo que se dice o se afirma. No es lo mismo el amor para mí como el amor de una persona que vive en un país diferente a mí. No lo entiendo yo de la misma perspectiva como lo entiende mi pareja o como lo entiendo yo. En segundo lugar, tener en cuenta lo global. Lo global tiene que ver con el todo y las partes. Tener en cuenta este binomio, porque no solamente tiene que verse lo que es realmente particular o en sí mismo una parte, una molécula, sino todo, y del todo hacia las partes, porque las partes componen un todo y el todo compone unas partes. En eso consiste la globalidad. Si yo me introduzco dentro de una sociedad, debo verla en toda su totalidad. Ahora bien, la multidimensionalidad, teniendo en cuenta lo global, es decir, abarcarlo todo, entre ese todo hay partes y entre las partes hay que ver las múltiples dimensiones que hay. Si vemos lo global, por ejemplo lo económico, tenemos que ver lo particular que hay dentro de los entes económicos en cada uno de ellos. Por ejemplo, la persona humana. En cuanto me introduzco a un global sociedad, el multidimensional humano tiene físico, racional, biológico, espiritual, psicológico, etcétera, etcétera, que es el hombre.
Ahora bien, lo complejo. Lo complejo tiene que ver en sí mismo con lo que está unido, con lo que no se puede separar, con aquello que es inseparable, con aquello que es inmanente. Es una unión entre unidades y multiplicidades. Por eso hay que tener en cuenta la complejidad de la información, del conocimiento, para que éste sea verdaderamente pertinente. La propuesta también que da Edgar Morin sobre el conocimiento pertinente es la inteligencia general. Debemos comprender los enunciados de una manera general, no reducirse a la simple decodificación. Es un proceso no modular, es decir, no es por módulos. Tiene que interpretarse de una manera mucho más amplia y general que apela al conocimiento total del mundo. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, la contrariedad o la antinomia de la inteligencia general es lo que se relaciona a lo particular, es decir, a la especialización, a la hiperespecialización, porque esta quebranta los contextos, quebranta las globalidades y las complejidades. Cuando hay especialización, se reduce, hay disyunción, porque esto separa, se crea una escisión, es decir, un corte. Y realmente lo que hace es compartimentar lo que es el conocimiento y no existe una riqueza. Eso se puede convertir en una inteligencia que es ciega. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando las disciplinas en sí mismas se pueden cerrar, porque pierden o existe la pérdida de la integración compleja. Ahora bien, la falsa racionalidad se relaciona con el problema de la tecnocracia del siglo XX. Esta ya es la parte última en la que escribe el título, en la que el autor puntualiza de una manera muy especial en cuanto a que la racionalidad puede verse en cuanto a lo externo, es decir, la tecnocracia en sí misma invita a la aceptación de conceptos generales que son globales, es decir, hay una postura que es dicha y debe ser aceptada por muchos. ¿Por qué? Porque son los especialistas, son los técnicos, son los que saben, son los que hacen parte de la era tecnológica. Entonces la verdadera racionalidad es mucho más crítica, que compone, que une todo lo universal, es una visión global, es una visión verdaderamente general, no parcelada, que no fracciona los problemas, que no reduce lo complejo del mundo, que no restringe, que no aísla. Por eso debemos apuntarle a una racionalidad verdadera, auténtica, que no rechace los lazos intercomunicables. Hay que ver las diferentes perspectivas, no sencillamente quedarnos con lo particular. Hay que hacer una crítica que no sea capaz de dividir. En conclusión, podemos decir que la propuesta de la inteligencia general, y también teniendo en cuenta la antinomia a esa misma, como para la educación, como lo va a entender el autor Edgar Morin, invita a tener en cuenta el contexto, tener en cuenta la complejidad de la información, tener en cuenta la multidimensionalidad y también la globalidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento va a ser mucho más rico y va a ser verdaderamente pertinente para aquellos que se atreven a una racionalidad mucho más completa y verdadera. Muchísimas gracias. Espero que este video haya aclarado muchas dudas sobre el conocimiento en cuanto a su pertinencia y también la relevancia que tiene en la educación del futuro. Muchísimas gracias.